Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que seguro les va a mantener pegados a la pantalla, el escándalo, la polémica, la explosión de una de nuestras actrices favoritas, y todo lo que rodea a una relación que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman y la exigencia de respeto. Así es, mis amores, hoy vamos a desentrañar todo lo que ha pasado, desde los rumores, las especulaciones, hasta la mismísima explosión de Demet, quien, en un momento dado, decidió poner los puntos sobre las íes y exigir el respeto que al parecer le estaba faltando. Pero antes de seguir, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos con tanto cariño para ustedes. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos con el chisme. Para entender bien de qué va todo esto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a la época dorada de las telenovelas turcas, cuando Erkenci Kuş, pájaro soñador, conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. En esta serie, Demet Özdemir y Can Yaman, nuestros protagonistas, nos regalaron una química innegable, una conexión que traspasó la pantalla y que, para muchos, se convirtió en algo más que una simple actuación. *** El éxito arrollador de Erkenci Kuş, un fenómeno global ***. Para contextualizar, Erkenci Kuş no fue simplemente una telenovela, fue un fenómeno cultural. Emitida originalmente en Turquía, la serie rápidamente se extendió por todo el mundo, ganando una base de fans masiva en países de Europa, Latinoamérica, Asia y Medio Oriente. La trama, centrada en la relación entre Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can Divit, un fotógrafo de renombre, cautivó a la audiencia con su encanto, humor y, por supuesto, la irresistible química entre los protagonistas. La serie se destacó por varios elementos clave. En primer lugar, la historia era refrescante y relatable. Sanem, con su espíritu libre y su búsqueda de sueños, resonó con muchos espectadores. Can, con su aura de misterio y su atractivo físico, se convirtió en el galán ideal. La combinación de estos personajes, junto con una trama llena de enredos, romance y comedia, creó una fórmula irresistible. Además, la producción de la serie fue impecable. La fotografía era visualmente atractiva, mostrando hermosos paisajes y una estética cuidada. La banda sonora, con melodías pegadizas, contribuía a crear la atmósfera romántica y emocionante de la serie. Y por supuesto, las actuaciones de Demet Özdemir y Can Yaman fueron clave para el éxito. Ambos actores lograron transmitir la pasión, la ternura y la complejidad de sus personajes, haciendo que la audiencia se enamorara de Sanem y Can. *** La química que traspasó la pantalla, el nacimiento de un romance en la vida real ***. El éxito de Erkenci Kuş fue innegable y con él llegaron los rumores y las especulaciones sobre la relación entre Demet y Can. La química que exhibían en la pantalla era tan palpable que muchos fans comenzaron a soñar con que ese amor ficticio se convirtiera en una realidad. Las escenas románticas, los momentos de complicidad y la forma en que se miraban, alimentaron las esperanzas de los seguidores. La atención mediática se intensificó, y los paparazzi comenzaron a seguir de cerca a los actores. Las fotos de Demet y Can juntos, fuera del set, se multiplicaron en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se les vio cenando juntos, paseando por las calles, compartiendo momentos íntimos y disfrutando de la compañía del otro. Estas imágenes alimentaron aún más los rumores y las especulaciones sobre un posible romance. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre celebridades, no tardó en publicar artículos sobre la supuesta relación. Se especulaba sobre citas, planes de futuro e incluso posibles compromisos. Los fans, por su parte, se emocionaban con cada nueva noticia, cada nueva foto, cada nuevo rumor. La idea de que Sanem y Can, los personajes que tanto amaban, estuvieran juntos en la vida real, era un sueño hecho realidad para muchos. *** El lado oscuro de la fama, la presión mediática y las expectativas del público ***. Sin embargo, la fama, como suele suceder, trajo consigo su lado oscuro. La presión mediática, las expectativas del público y la constante intromisión en su vida privada comenzaron a generar tensiones entre Demet y Can. La atención constante de los paparazzi, los rumores infundados y las críticas despiadadas en las redes sociales comenzaron a desgastar la relación.
Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no dudaron en inventar historias, exagerar situaciones y publicar información que, en muchos casos, no era más que especulación. Los titulares sensacionalistas y las portadas de revistas amarillistas alimentaban el morbo y la curiosidad del público, sin importar el impacto que esto pudiera tener en la vida personal de los actores. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los fans divididos entre los que apoyaban la relación y los que no, expresaban sus opiniones, a veces de forma agresiva y ofensiva. Las críticas, tanto constructivas como destructivas, se multiplicaban, generando un ambiente de tensión y hostilidad. La presión constante y la falta de privacidad comenzaron a afectar la relación entre Demet y Can. Las discusiones, los desacuerdos y las diferencias de opinión se volvieron más frecuentes. La atmósfera de amor y felicidad que parecía rodearlos se fue diluyendo poco a poco. *** La explosión de Demet, un grito desesperado por respeto ***. En medio de todo este caos, Demet Özdemir, nuestra querida Sanem, decidió ponerle un alto a todo. Cansada de los rumores, de las especulaciones y de la falta de respeto, utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje contundente. En sus publicaciones exigió respeto por su privacidad, por su vida personal y sobre todo por su relación con Can. Basta ya de inventar historias, de crear falsas expectativas y de entrometerse en mi vida, escribió en una de sus publicaciones. Can y yo somos personas, no personajes de una telenovela. Tenemos derecho a nuestra privacidad y a vivir nuestras vidas como cualquier otra persona. Estas palabras, pronunciadas con firmeza y determinación, resonaron en las redes sociales y en los medios de comunicación. La gente, sorprendida y al mismo tiempo conmovida, comenzó a cuestionarse la forma en que los famosos son tratados. ¿Hasta dónde puede llegar la intromisión mediática? ¿Dónde está el límite entre el interés público y el respeto a la privacidad? La explosión de Demet, lejos de ser un capricho, fue un grito desesperado por recuperar su espacio personal, por defender su derecho a ser feliz, a vivir su vida sin tener que dar explicaciones a nadie. Fue un acto de valentía que sin duda le valió el apoyo de muchos, tanto de sus fans como de sus colegas. El mensaje de Demet fue claro: los famosos son seres humanos, con sentimientos, con derecho a la privacidad y a una vida personal. La exposición mediática no les da a nadie el derecho a faltarles al respeto, a inventar historias y a vulnerar su intimidad. ***. Las consecuencias de la fama, el enfriamiento de la relación y la ruptura ***. Lamentablemente, la exigencia de respeto de Demet no fue suficiente para cambiar la situación por completo. La presión mediática continuó, los rumores no cesaron y la relación entre ella y Can se enfrió aún más. Las diferencias de opinión, las expectativas del público y la falta de privacidad continuaron afectando la dinámica de la pareja. Las discusiones y los desacuerdos se volvieron más frecuentes, y la comunicación entre ellos se fue deteriorando. La chispa que había encendido la pasión en Erkenzicus parecía haberse apagado. La situación se volvió insostenible y finalmente, y para la tristeza de muchos, la pareja se separó. La noticia de la ruptura conmocionó a los fans y generó una ola de tristeza y decepción. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para ambos actores, y de lamentos por el fin de la relación. La esperanza de que Sanem y Can, la pareja que tanto amaban, estuvieran juntos en la vida real, se desvaneció. ***. Después de la ruptura, caminos separados, carreras exitosas ***. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Can Yaman, con su éxito internacional, se enfocó en su carrera y en proyectos fuera de Turquía. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en diferentes proyectos, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. ***. Can Yaman, el ascenso meteórico a la fama internacional ***. Can Yaman, con su carisma y talento, rápidamente se convirtió en una estrella internacional. Su atractivo físico y su habilidad actoral lo catapultaron a la fama en países de Europa, Latinoamérica y Asia. Participó en diversas producciones, tanto en Turquía como en el extranjero, y su popularidad no hizo más que crecer. Su trabajo en series como Bay Jail y Sandokan le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Can Yaman se convirtió en un ícono de la televisión turca, y su nombre es sinónimo de éxito y popularidad. ***. Demet Özdemir, consolidando su carrera y conquistando nuevos roles ***.
Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en su carrera. Participó en diversas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Su talento actoral y su carisma la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su trabajo en series como Doğu Unep Kaderindir y Adnfara le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Demet Özdemir se convirtió en un referente en la industria del entretenimiento turco y su nombre es sinónimo de talento y profesionalismo. *** El legado de Erken Cikus, un recuerdo inolvidable ***. Pero la historia no termina ahí. Años después y a pesar de haber rehecho sus vidas por separado, el recuerdo de Demet İlkan sigue vigente en la memoria de sus fans. Las redes sociales continúan siendo el escenario donde se discuten, se analizan y se reviven los momentos más emblemáticos de su relación. Y de vez en cuando surgen nuevos rumores, nuevas especulaciones, que vuelven a poner el foco en la vida privada de ambos actores. La serie Erken Cikus sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y canales de televisión de todo el mundo. Los fans nostálgicos por los personajes de Sanem y Kaan continúan viendo y comentando los capítulos de la serie, reviviendo los momentos más emblemáticos de la historia. El legado de Erken Cikus es innegable. La serie marcó un antes y un después en la industria de las telenovelas turcas y contribuyó a popularizar el género en todo el mundo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman y la historia de amor de Sanem y Kaan quedaron grabadas en la memoria de millones de personas. ***, la lección aprendida, la fama y el precio de la exposición ***. El caso de Demet y Kaan nos deja una gran lección: la fama, el éxito y el reconocimiento tienen un precio muy alto. La exposición mediática, la falta de privacidad y la constante intromisión en la vida personal pueden ser terriblemente desgastantes. Y aunque los famosos elijan estar en el ojo público, eso no les da a nadie el derecho a faltarles al respeto, a inventar historias y a vulnerar su privacidad. La explosión de Demet, su exigencia de respeto, es un recordatorio de que los famosos son personas, con sentimientos, con derecho a ser felices y a vivir sus vidas como cualquier otro ser humano. Es una llamada a la reflexión sobre la forma en que consumimos información sobre las celebridades y sobre la importancia de respetar su privacidad. La sociedad debe ser más consciente del impacto que la presión mediática y las expectativas del público pueden tener en la vida de las celebridades. Es importante aprender a distinguir entre el interés público y la intromisión en la vida privada. Es fundamental respetar la privacidad de las personas, incluso cuando son figuras públicas. ***, el presente, amor y éxito continuado ***. Y ahora, volviendo al presente, Demet está felizmente casada con Ozan Kok, un cantante y compositor turco. La actriz encontró el amor y la felicidad en esta relación, y ambos comparten una vida llena de amor y proyectos. Kaan, por su parte, sigue triunfando en su carrera profesional. El actor continúa trabajando en diferentes proyectos y conquistando nuevos éxitos. Su talento y su dedicación lo han convertido en una figura emblemática de la televisión turca. Y aunque el pasado es el pasado, la chispa de su química en Erken Cikus sigue viva en la memoria de sus fans, quienes, de alguna manera, siguen esperando un reencuentro, una reconciliación. Pero, ¿qué pasará en el futuro? Eso solo el tiempo lo dirá. ***, reflexiones finales, el debate sobre la privacidad y el rol de los medios ***. El caso de Demet Özdemir y Can Yaman abre un debate importante sobre la privacidad de las celebridades y el rol de los medios de comunicación. ¿Hasta dónde debe llegar la intromisión mediática? ¿Es ético publicar rumores y especulaciones sin fundamento? ¿Cómo podemos, como sociedad, respetar la privacidad de las personas, incluso cuando son figuras públicas? Es importante reflexionar sobre la forma en que consumimos información sobre las celebridades. Debemos ser críticos con los medios de comunicación y las redes sociales, y evitar caer en el morbo y la especulación. Es fundamental respetar la privacidad de las personas, y entender que los famosos también tienen derecho a una vida personal. ***, conclusión, un llamamiento a la empatía y al respeto ***. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan polémico. ¿Qué opinan ustedes sobre la explosión de Demet? ¿Creen que tenía razón al exigir respeto?
¿Qué piensan sobre la presión mediática y la intromisión en la vida de los famosos? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se olviden de darle un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.